Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial, el manejo de emergencias cardiovasculares en la unidad de hemodiálisis. Lo que buscamos es desgranar un protocolo clínico sólido, basado en la evidencia más reciente, para poder responder con eficacia cuando el tiempo apremia. Y para empezar, quiero que nos quedemos con esta cifra, 31,6%. Esta es nada menos que la prevalencia de la hipotensión intradialítica en las cohortes actuales. Es, con diferencia, la complicación aguda más común y, desde luego, un desafío constante para la seguridad de nuestros pacientes. Para abordar este tema de forma ordenada, hemos estructurado el contenido en 5 secciones. Primero, daremos una visión general de las emergencias. Luego, nos meteremos de lleno a analizar la hipotensión, la hipertensión y las arritmias. Y para terminar, lo más importante, sintetizaremos los protocolos que podemos aplicar en nuestra práctica diaria. Muy bien, pues entramos en la primera sección. Y es que es fundamental entender que estas emergencias no son para nada eventos aislados. Su alta frecuencia tiene un impacto directo en la morbimortalidad de los pacientes, elevando el número de hospitalizaciones y, por supuesto, de eventos cardiovasculares mayores. Este gráfico lo resume de una manera muy visual, ¿verdad? La hipotensión, con ese 31,6%, se lleva la palma como la complicación principal. Justo detrás, la hipertensión intradialítica, con un 26,6%, un fenómeno que parece paradójico, pero que vemos constantemente. Y ojo, las arritmias, que pueden afectar hasta la mitad de los pacientes y que muchas veces están infradiagnosticadas. Vamos ahora con la hipotensión intradialítica. Precisamente por ser tan frecuente, tener un manejo estandarizado que se base en guías clínicas es un pilar fundamental para la calidad de la asistencia que damos. Vale, ¿y de qué hablamos exactamente cuando decimos IDH? Pues la definición operativa es muy precisa. La consideramos como una caída de la presión sistólica de 20 milímetros de mercurio o más, o directamente un valor por debajo de 90. Este criterio unificado es el que nos hace saltar las alarmas y activar el protocolo. Lo realmente interesante de esta tabla es ver cómo confluyen los factores. Por un lado tenemos la disfunción autonómica del paciente diabético o un barorreflejo que ya no responde igual en el paciente de edad avanzada, y por otro factores que dependen de nosotros, como una tasa de ultrafiltración demasiado agresiva o el manejo de los antihipertensivos antes de la sesión. Evaluar todo esto es sin duda el primer paso para estratificar el riesgo de cada paciente. ¿Y cuando ocurre el evento, qué hacemos? Pues aquí el algoritmo de las guías CADIGO 2024 es nuestra hoja de ruta. Primero, reconocerlo pronto. Segundo, intervenir de inmediato con medidas físicas y ajustando la ultrafiltración. Si con eso no basta, escalamos a fármacos. Y un punto que es absolutamente crucial es el paso 4, la evaluación sistemática por después del evento para evitar que vuelva a pasar. Para que todo esto no se quede en teoría, vamos a verlo con un caso clínico. Se trata de un varón de 64 años con diabetes tipo 2 que estaba presentando hipotensión, fijaos, en el 60% de sus sesiones de diálisis. Su perfil de riesgo era claro: anemia, hipoalbuminemia y un tratamiento con lisinopril y amlodipino justo antes de la diálisis. La clave del éxito aquí fue un abordaje totalmente multifactorial. No se trataba de hacer una sola cosa, sino de atacar el problema desde todos los frentes. Se ajustó su medicación antihipertensiva, se trató la anemia de forma más intensiva, se dio soporte nutricional. Y a nivel técnico, se implementaron medidas como el modelado de sodio, enfriar el dializado a 35,5 grados y, muy importante, alargar el tiempo de la sesión para que la ultrafiltración fuera más suave. ¿Y el resultado? Pues bueno, los datos hablan por sí solos. A las 12 semanas, la incidencia de hipotensión había caído del 60% a solo un 20%. Esto demuestra de una forma muy potente la eficacia de una estrategia que es proactiva e individualizada, que va mucho más allá de simplemente reaccionar al problema cuando aparece. Cambiamos de tercio. Vamos a abordar ahora esa reacción que a veces nos descoloca un poco, la hipertensión intradialítica, esa subida de tensión justo cuando estamos eliminando volumen. Para tenerlo claro, la definimos como un aumento de la presión sistólica de 10 milímetros de mercurio o más, o cuando directamente supera los 180. Y con una prevalencia del 26,6%, no es un tema menor, ni mucho menos. La fisiopatología aquí es compleja. Es la cara opuesta de la moneda. Si en la hipotensión el problema es que la caída de volumen supera la capacidad de respuesta del cuerpo, en la hipertensión lo que ocurre es una sobrereacción. Se produce una activación brutal del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema simpático, probablemente como respuesta a esa hipovolemia relativa y a que la propia diálisis elimina fármacos antihipertensivos. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para manejarla? Pues es una combinación de estrategias. Por el lado técnico podemos bajar la tasa de ultrafiltración o incluso hacer lo contrario que en la hipotensión,
subir un poco la temperatura del dializado para buscar vasodilatación, y desde el punto de vista farmacológico es clave revisar la pauta de antihipertensivos, sobre todo manteniendo los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Y llegamos a un tema crítico, las arritmias. Hay que pensar que la hemodiálisis crea un entorno de gran inestabilidad eléctrica en el miocardio, por los cambios tan rápidos de electrolitos y de volumen que provocamos en muy poco tiempo. Y aquí el punto fundamental es el que vemos en pantalla. La hipercalemia es la principal causa reversible de arritmias graves en estos pacientes. Por lo tanto, su monitorización y su manejo agresivo deben ser una prioridad absoluta para nosotros. El protocolo ante una hipercalemia severa tiene que ser casi un acto reflejo. Primero, lo urgente. Estabilizar la membrana cardíaca con gluconato cálcico. Segundo, ganar tiempo metiendo el potasio en las células, con la clásica combinación de insulina y dextrosa. Y finalmente, la solución definitiva, eliminar el potasio, ya sea modificando la prescripción de la diálisis en curso o iniciando una terapia de emergencia si la situación es crítica. Y una nota específica, pero muy importante, sobre la fibrilación auricular. La decisión de anticoagular en estos pacientes es siempre un equilibrio delicado. Guías como las de la Sociedad Brasileña de Nefrología de 2025, por ejemplo, nos orientan a considerar la anticoagulación con un CHADS-2-VSA de 2 o más, pero siempre individualizando el riesgo de sangrado de cada paciente. Bueno, y ya para ir terminando vamos a condensar toda esta información en protocolos clave, poniendo el foco sobre todo en la prevención, que es donde realmente marcamos la diferencia. Esta tabla es un resumen fantástico de las estrategias con mayor respaldo científico. Para la hipotensión, el control de la ultrafiltración y enfriar el dializado tienen un nivel de evidencia A, el máximo, según guías como KDIGO y KDOQI. Para la hipertensión, mantener el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina. Y para las arritmias, la prevención es un trabajo de base, educación sobre la dieta y una revisión meticulosa de la medicación. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, a la pregunta del millón. ¿Tenemos la evidencia? ¿Tenemos los protocolos? El verdadero desafío clínico es cómo implementamos este conocimiento de forma sistemática para pasar de un modelo que reacciona a la emergencia a una verdadera cultura de prevención proactiva, donde estratificamos el riesgo y personalizamos la terapia para cada uno de nuestros pacientes. Ahí está la clave.